Os doy la bienvenida a vuestro canal de Miyuki. Antes de comenzar el tutorial, quiero daros las gracias a todas las personas que os habéis suscrito. Ya somos más de 1000. Y a todas las personas que habéis visto los vídeos, las que me acompañáis desde el principio y las que os vais incorporando. Muchas gracias por vuestro apoyo. Este es el segundo y último vídeo de temática Halloween de este año. En el próximo vídeo podréis ver un tutorial que seguramente os va a gustar mucho. Necesitaremos delicas del número 11 en negro mate, blanco, rojo, verde claro y oscuro, amarillo y dorado. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, anillas abiertas muy finas que pueden pasar por una delica y alicates, ganchos para pendientes y topes, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 110 centímetros de hilo y ponemos 2 delicas de color dorado. Las pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 10 centímetros para poder rematar después el pendiente. Pasamos la aguja a través de la primera hacia arriba. Después por la segunda hacia abajo. Otra vez hacia arriba por la primera. Y hacia abajo por la segunda. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzada esta fila. Vamos a hacer el pendiente con la puntada brick stitch o puntada ladrillo. Si tenéis alguna duda, os dejo un vídeo de esta puntada en la descripción. Ponemos una delica negra y pasamos 2 veces por esta última dorada que hemos puesto. Es la primera. Ahora otra vez por la negra. Por la dorada. Y por la negra hacia arriba. Y ponemos de la misma forma otras 3 delicas negras más. Y ahora la segunda vez. Ponemos otra. Hacia arriba. La segunda vez por la penúltima. Y hacia arriba otra vez. Y vamos a poner otra negra más. Hacia abajo por la última. Por la penúltima la segunda vez. Y por la última hacia abajo. Ahora tenemos que poner otras 2 delicas rojas.
Esta es la primera vez que pasamos la aguja por la penúltima y ahora la segunda. Y ponemos otra roja más. Hacia abajo, la segunda vez por la penúltima y hacia abajo por la última. Y ponemos una delica de color verde oscuro. Hacia arriba. La segunda vez por la roja. Y hacia arriba otra vez por la verde. Ya hemos terminado esta vuelta. Empezamos la segunda vuelta con un aumento. Nos tiene que salir el hilo por aquí arriba. El aumento, para hacer el aumento tenemos que poner una delica de color verde oscuro y una de color rojo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos aquí entre medias de estas dos últimas de la vuelta anterior. Y luego volvemos a pasar la aguja hacia arriba por la roja. Ajustamos un poquito y ahora colocamos una de color amarillo. Hacemos lo mismo de atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Ponemos otra roja. Y ahora añadimos 5 negras. Después de haber añadido estas 5 negras, así nos queda el final de la segunda vuelta. Vamos a comenzar la tercera vuelta de izquierda hacia la derecha. Vamos a ir haciéndolo en zigzag de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para seguir mejor el dibujo. Comenzamos la tercera vuelta con un aumento. Ponemos 2 negras y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el medio de estas dos últimas que hemos colocado de la vuelta anterior. Y ahora pasamos por la segunda que hemos puesto. Tiramos un poco y pasamos la aguja hacia arriba. Ahora tenemos que hacer un aumento de una delica más en este lado. Para eso tenemos que pasar la aguja solamente con el hilo por la que tenemos a la izquierda. Y añadimos una negra. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo con la delica y la volvemos a pasar para reforzar.
por la última, de abajo arriba. Y de arriba abajo por la penúltima. Tiramos un poquito. Ahora por esta tercera, 1, 2, por la tercera que hemos puesto, la que tenemos aquí, hacia arriba. Y continuamos con esta vuelta. Ponemos una negra más. Ahora 2 blancas. Una negra. Una roja. Dos rojas. Y terminamos con una verde oscura. Ajustamos aquí un poquito. Y así nos queda el final de esta tercera vuelta. Comenzamos la cuarta vuelta con un aumento, con 2 delicas de color verde claro. Pasamos la aguja por la segunda, hacia arriba. Ahora tenemos que poner 2 negras.
Y ahora 3 blancas. Siempre vamos ajustando un poquito para que se nos queden más asentadas. Así. Ahora ponemos 3 negras . Y ahora hacemos un aumento en este lado izquierdo. Para hacer el aumento ponemos una delica negra y pasamos la aguja entre medias de estas 2 delicas, en el hilo que tienen justo entre medias, de atrás hacia adelante. Tiramos y hacia arriba por la misma. Ajustamos un poco. Ahora necesitamos poner una más, tenemos que añadir una más en este lado izquierdo. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos una delica negra y la pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Nos tiene que salir el hilo por esta última, entonces lo que tenemos que hacer es pasar por la siguiente. Estamos en la segunda, pasamos hacia la tercera. Y justo debajo a la que tenemos a la izquierda, que es la primera de esta vuelta anterior. Ahora por la que tenemos justo a su derecha, hacia arriba. Y volvemos a pasar por la que tenemos justo encima, por esta tercera delica, esta que tenemos aquí arriba. Tiramos del hilo . Y ahora pasamos por la que tenemos aquí a su izquierda, por la segunda, hacia abajo. Y por la que tenemos aquí a la izquierda, que es la primera, hacia arriba. Y así ya nos sale el hilo para comenzar la siguiente vuelta con el hilo hacia arriba.
Comenzamos esta quinta vuelta haciendo un aumento con 2 blancas. Ahora ponemos 4 negras. Y después de las 4 negras tenemos que poner 2 blancas. Esta es la tercera negra. La cuarta. Y ahora 2 blancas. Ahora ponemos otras 2 negras. Otras 2 de color verde oscuro. Y terminamos con una de color verde claro. Para hacer el aumento de este lado derecho, lo que vamos a hacer es pasar, igual que hemos hecho antes, la aguja con hilo por detrás del hilo que tenemos aquí. Bueno, entre medias de este hilo que tenemos aquí, desde atrás hacia adelante. Hemos cogido una delica de color verde claro, de atrás hacia adelante. Y ahora volvemos a pasar por la misma hacia arriba. Pues así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta con un aumento, con una de color verde oscuro y una roja.
Y a continuación ponemos otra roja. Y seguimos poniendo 6 negras. Después de haber puesto estas 6 delicas negras, ponemos una blanca, y ahora otras 3 negras más. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Tiramos un poco del hilo, siempre lo vamos ajustando. Y así nos queda este final. Comenzamos con un aumento de 2 delicas blancas. Y ahora otras 2 negras. Después de estas 2 negras, 2 blancas. Y a continuación ponemos 4 negras. Después de poner estas 4 negras, ponemos una roja, una amarilla, una roja, y terminamos haciendo un aumento con una de color verde oscura. Entre medias de estas dos pasamos la aguja por detrás, de atrás hacia adelante, y hacia arriba por la verde. Comenzamos haciendo una disminución. Ahora eso pasamos la aguja solamente con el hilo por la segunda delica que tenemos aquí hacia abajo y la que tenemos justo debajo a la izquierda de la que acabamos de pasar. Pasamos por estas dos.
Podemos hacerlo así a la vez o primero una y luego la otra. Ahora a la que tenemos justo a la derecha, que es la de color verde oscuro, y volvemos a pasar hacia arriba por la roja, por la segunda. Igual lo podemos hacer primero una y luego la otra, o las dos a la vez con cuidado. Ahora ponemos una verde oscura y una roja. Y otra roja más. Y continuamos poniendo 6 negras. Después de poner estas 6 delicas negras, ponemos una blanca, y ahora otras 3 negras más. Y así terminamos esta vuelta. Hacemos un aumento con 2 blancas. Cuatro negras. Esta es la segunda. La tercera. Y la cuarta. Dos blancas.
Otras 2 negras. Y ahora tenemos que poner 2 verdes de color oscuro, y terminamos esta vuelta con una verde de color claro. Y terminamos esta vuelta con una verde de color claro. Empezamos haciendo una disminución como hemos hecho antes. Pasamos el hilo con la aguja por la segunda delica, la de color verde oscuro, y hacia abajo por la roja, que tenemos justo aquí debajo a la izquierda. Podemos pasarla primero así, la primera la verde, la que tenemos justo debajo a la izquierda roja, hacia la derecha por la roja también, y volvemos a salir por la que tenemos arriba verde oscura. Tiramos un poco y se nos queda así más ajustada. Ahora tenemos que poner 2 de color verde, del color más claro. Y hacia arriba. Ahora 2 negras. Tres blancas.
Y terminamos esta vuelta con 5 negras. Comenzamos la siguiente vuelta pasando la aguja por la segunda delica, solamente con el hilo. Y ahora hacia arriba por la tercera. También solamente con el hilo. Añadimos 2 negras. Y otras 2 negras más. En total tenemos que tener aquí 4 negras. Ahora 2 blancas. Una negra. Y ahora tenemos que poner 2 rojas. Y terminamos esta vuelta con una verde de color oscuro. Comenzamos con un aumento de una de color verde oscuro y una roja. Ahora una amarilla. Una roja. Y terminamos esta vuelta con 5 negras.
Después de poner estas 5 negras, así nos queda el final de esta vuelta. Empezamos la siguiente vuelta con un aumento. Ponemos 2 delicas de color dorado. A continuación 4 negras y después de estas 4 negras ponemos una roja, otra roja más, y una verde oscura. Ahora pasamos la aguja solamente con hilo por esta segunda que tenemos aquí roja y bajamos hacia abajo 7 delicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y salimos después de esta delica negra. Después de haber salido por esta séptima, que hemos bajado en diagonal hacia esta séptima, después tenemos que ir hacia justo la que tenemos a la izquierda, hacia arriba y subir en diagonal también 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, justo antes de la dorada. Salimos por aquí. Después de salir el hilo por esta delica negra, bueno, volvemos a pasar la aguja por esta que tenemos que es de color dorado para reforzar este pendiente. La que tenemos justo a la derecha, hacia abajo. Y en diagonal bajamos 3 delicas más. Sacamos la aguja por aquí y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja por esta delica que tenemos de color dorado, la que viene a continuación. He pasado por 4 delicas hacia abajo en diagonal y ya saco la aguja por aquí. Y ahora hay que cortar el hilo con cuidado a ras. Damos la vuelta al pendiente por si no se nos ha quedado a ras el hilo cuando lo hemos cortado, para que no se note. Ahora añadimos en esta delica, ponemos la anilla abierta y el gancho del pendiente. Si no tenemos una anilla tan finita como para que pueda entrar en esta delica, podemos hacer una anilla nosotros del color más parecido al gancho del pendiente. La podemos hacer con rocalla. Ponemos 4 rocallas. Una vez que hemos salido por aquí, ponemos 4 rocallas, el gancho del pendiente y volvemos a pasarla por esta delica. Volvemos a pasarla 2 veces más
y ya saldríamos por aquí para comenzar la siguiente vuelta. Cuando hemos cerrado la anilla, para que no se vea por dónde está unida, lo pasamos, lo vamos girando hasta que nos quede justo por dentro de la delica. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!